Buenos días, bienvenido otra vez a nuestro tiempo para estudiar la palabra de Dios en el libro de Lucas. Espero que te encuentres bien y espero que sea de bendición este video y este estudio de la palabra de Dios. La mayoría de nosotros conocemos bien la historia de la vida de Jesús, su nacimiento, aspectos de su vida, que murió, que resucitó y que también ascendió al cielo. Cuando Él ascendió al cielo, los discípulos estaban reunidos y un ángel les dijo en el libro de Hechos, versículo 11: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Te pregunto hoy, ¿qué de esta promesa? Esta promesa de que Jesús va a regresar algún día, ¿es cierto o no es cierto? Y si es cierto, ¿por qué demora Jesús en venir? Vemos tantas cosas en nuestro mundo y a veces nos preguntamos: Jesús, ¿dónde estás? ¿Y por qué no vienes? ¿Por qué no has venido? Esto fue una pregunta igual en los tiempos bíblicos, y Pedro en su segunda carta dijo así: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Esas palabras fueron escritas por Pedro unos cuantos días antes de que se muriera. Si tú conoces la historia de Pedro, él no fue un hombre preparado, él fue un pescador, y un día tuvo un encuentro con Jesús, y Jesús lo llamó a seguirlo, y le dijo: vas ahora a pescar hombres. Y Pedro ese día siguió a Jesús. Siguió a Jesús por 3 años, negó a Jesús, Jesús murió, Jesús resucitó, Jesús restauró a Pedro. Y le dijo: Pedro, desde hoy adelante tienes que dar de comer a mis ovejas, tienes que buscar igual a las ovejas descarriadas. Y un día vas a ser crucificado, tú, Pedro, y así vas a morir. Y Pedro dedicó toda su vida al mensaje de Jesús. Jesús le enseñó a Pedro, Pedro a su vez enseñó a muchas personas, y él conoce bien que Jesús no quiere que nadie perezca, sino quiere que todos se arrepientan. Por eso no ha venido Jesús hasta la fecha. Jesús espera con paciencia la salvación de más almas. Pedro vio el poder de Jesús en la vida de muchas personas, predicando, anunciando, pescando hombres. Él vio cuando el mensaje de Dios tocó corazones de hombres y mujeres, creyeron en Jesús, siguieron a Jesús, y hasta la fecha, la cadenita entre Jesús, Pedro y los que enseñó Pedro sigue. En cada generación Dios levanta hombres y mujeres para usarlos con su mensaje. Y Dios quiere usarte a ti, Dios quiere usarme a mí en nuestro tiempo y nuestra generación para traer su mensaje de salvación. Las personas no pueden arrepentirse si no conocen el mensaje de Jesús. Hoy vamos a estudiar una historia muy hermosa del llamamiento de Pedro. Y quiero que veamos ahí en esta historia lo que Jesús hizo en la vida de Pedro para entrenarlo para ser un discípulo de Él. Y después vamos a ver nuestras propias vidas para decir: Jesús, ¿qué necesitas hacer en mí para usarme a mí en mi tiempo? Y mi oración para ti y para mí es que Dios nos use también en los lugares donde nos ha puesto. Así que vamos a comenzar con una oración en esta mañana. Padre Santo,
Como tú llamaste a Pedro, también te pido hoy, llámanos a nosotros. Úsanos a nosotros en nuestra generación. Cuando estudiamos esta historia de Pedro, Dios, ayúdanos a entender lo que tenemos que entender. De verte a ti, de entender quién eres tú, quién somos nosotros y lo que pides de nosotros. Haz de nosotros una gran obra, te pido. En el santo nombre de Jesús. Amén. Pues ahora los invito a buscar sus Biblias. Lucas 5. Lucas 5, el llamamiento de los primeros discípulos. Hoy vamos a leer versículos 1 a 11. Versículos 1 a 11, Lucas 5. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón, y le pidió que le alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Esta historia me gusta mucho porque vemos aquí a Jesús enseñando pacientemente a la gente. A veces pensamos que a la gente de nuestro tiempo no les interesa el mensaje de Dios, pero yo pienso, igual que en los tiempos de Jesús, en cada época Dios tiene a los suyos y Él les da hambre y sed de sus palabras. Aquí la gente tenía ganas, tenían hambre y sed de escuchar el mensaje de Jesús, y dice que lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Qué hermoso, ¿no? Pensar en esto de Jesús como regando almas sedientas, hambrientas. Vivimos nuestras vidas aquí y muchas cosas no entendemos. Igual ellos en su tiempo muchas cosas no entendían, y Jesús pacientemente enseñándolos a ellos. Pero no había espacio suficiente en el lugar, y Jesús vio a dos barcas ahí, y una de las barcas pertenecía a Pedro. Y parece que es así pura casualidad que escoge el libro, la barca de Pedro. Pero no es casualidad. Jesús tenía planes ese día para Pedro y quería enseñarles ciertas cosas. Pedro en ese momento no conocía mucho de Jesús. Cuando dice Simón, Simón es otro nombre por Pedro. Y Pedro realmente desconocía a Jesús. Pero Jesús quería llamarlo porque tenía planes para él. Entonces, versículo 4, dice la Biblia: cuando acabó de hablar, Jesús le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Pues Jesús en este momento quería mostrar a Pedro algo muy especial, y tiene un milagro que quiere hacer en la vida de Pedro. Pedro es el experto de la pesca. Pedro había dedicado toda su vida a pescar, y a lo mejor todos sus antepasados de su familia igual. Y Pedro sabía que para pescar, el tiempo de pescar fue en la noche, no en el día. Y había pescado toda la noche. Dice que había trabajado duro toda la noche y no habían pescado absolutamente nada. Y no sabemos en realidad lo que Pedro estaba pensando en ese momento. Tal vez pensaba: Jesús, ¿quién eres tú para decirme que debemos seguir pescando? El tiempo de pescar es en la noche y no en el día. Aparte, eres un maestro espiritual. O tal vez sabía que Jesús era carpintero. Y tal vez pensaba Pedro: pues tú eres carpintero, tú eres maestro espiritual, ¿qué sabes de la pesca? Pero no le dijo esto. Simplemente Pedro le dijo: como tú me lo mandas, echaré las redes. Y versículo 6, la historia sigue. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces
que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Lo que Jesús quería mostrar a Pedro en ese momento fue una lección muy fuerte de mostrarle quién es Jesús en realidad, que es más que un carpintero, que es más que simplemente un maestro espiritual. Jesús quería mostrarle su grandeza, su poder, su majestad y su santidad, que Él es en realidad su creador. Así que Jesús puso en la mente de todos las peces que estaban ahí, les decía, quiero que naden cada uno de ustedes a esas redes. Quiero que me obedezcan. Y como Jesús es Dios, sus criaturas le hacen caso y todos nadaron a esas redes. Y Pedro en ese momento captó la lección de Jesús, que Jesús no es cualquier hombre. Y en ese momento se dio cuenta que estaba en presencia de su Creador. Y versículo 8, al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Y es sorprendente lo que dice Pedro aquí. No dice, gracias Jesús, habíamos pescado toda la noche y no pescamos nada, gracias por los pescados, ahora sí vamos a venderlos y vamos a ganar algo de dinerito, muchas gracias. No. Dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Y esto es interesante. Jesús le había hablado sobre su pecado. Pues Jesús no le había comentado nada. Pero simplemente al estar en la presencia de Dios y entender quién es Jesús, se dio cuenta de que estaba sucio y manchado y decía, lejos de mí, aléjate de mí, estoy sucio. Yo me acuerdo cuando era un adolescente, trabajaba por unos 4 o 5 años en una granja de caballos, y esos eran caballos de raza, de sangre pura, caballos muy costosos, y cada caballo tenía su dueño particular. Mi trabajo era nada más de limpiar el excremento y la orina de los caballos, y yo comenzaba a trabajar tempranito, como a las 5 de la mañana, usando ropa de trabajo, y fue un trabajo algo sucio y algo en una parte un trabajo penoso, ¿no? Porque estás ahí simplemente limpiando y ahí sudando, un mal olor, ropa vieja, y a veces llegaban los dueños de los caballos, y siempre cuando entraban ahí para ver sus caballos, ellos entraban con su ropa buena, y yo me daba cuenta de que andaba yo sucio, que olía yo mal. Simplemente al estar en presencia de esas personas, con dinero, con su ropa fina, yo me sentía mal. Pues cuando estamos en la presencia de Dios, eso es lo que nos pasa. Y en ese momento no es cuestión de Jesús mi cuate, de mi Diosito. Cuando entendemos quién es Dios y comprendemos su santidad, estamos conscientes de nuestro pecado, y Pedro en ese momento se dio cuenta de su pecado y dijo al Señor, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Y versículo 9 sigue diciendo, es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Pero Jesús tiene palabras muy bonitas para Pedro. No temas, Pedro. Desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Simón, no tienes por qué temer, te sientes sucio porque eres sucio. Pero no temas, yo te voy a limpiar, yo voy a morir en la cruz para perdonarte por tus pecados. Pedro, eres un simple pescador, pero yo, tu creador, te estoy llamando a pescar hombres.
Yo te estoy llamando, Pedro. Yo, tu Creador, te estoy llamando. No temas seguirme, Pedro. Versículo 11. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Esto fue un giro total en la vida de Pedro. Amaneció ese día haciendo lo que hacía siempre, de pescar pescados. Y desde ese día dejó sus barcos, sus redes y siguió a Jesús. Un giro total en su vida. Dedicó toda su vida a anunciar el mensaje de Jesús y por fin fue crucificado también Pedro y así murió. Pero pescó muchos hombres y entrenó muchos hombres. Y hasta la fecha, los resultados de la obra de Pedro siguen hasta la fecha, porque la cadenita sigue. Pero quiero que veamos lo que Jesús hizo en la vida de Pedro. 4 cosas. Le mostró claramente quién es Jesús. Le abrió sus ojos para ver que Jesús fue su creador y fue la verdad y la vida. Número 2, Pedro vio su pecado. Número 3, escuchó las palabras, no temas. Y número 4, dejó todo para seguir al Señor. Mira, Dios quiere usarte a ti y quiere usarme a mí en nuestra generación. Pero siempre estas 4 cosas tienen que pasar en nuestras vidas también para que Dios los use. Entonces, número 1, ¿quién puede usar Dios? 4 cosas. Número 1, Dios nos hace ver igual quién es Jesús. Nos hace entender la realidad de cosas espirituales. No sé si eso ha pasado en tu vida. Algunos de ustedes me cuentan sus historias. A veces Dios ha usado pruebas difíciles para que buscaran a Dios, para que entendieran que el mensaje de la Biblia es la verdad. A veces de forma milagrosa, porque se enfermaron y Dios los ha levantado. Tal vez simplemente por una prueba muy difícil buscaron las cosas de Dios, pero en algún momento Dios te hizo ver la realidad de Él y de la Biblia. Pero no siempre es un milagro. Algunos dicen, no, yo necesito un milagro para poder creer. Pero no es siempre esto. Juan 5:30. Dice Juan allí, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Milagros están escritos para que creamos lo que está escrito. No necesitamos ver milagros para creer. Dios puede hacer milagros y a veces lo hace y lo vemos y creemos, pero simplemente también por leer creemos y Dios abre nuestro corazón para que creamos. Como Jesús dijo a Tomás, porque has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Y algunos de ustedes me cuentan que esta es tu historia, que en algún momento Dios te ha dado la Biblia y tomaste, leíste y te diste cuenta, esta es la verdad. Para que Dios nos use tenemos que estar convencidos de la verdad de Dios en la Biblia, y es una obra que Dios hace en nuestras vidas. Si eso no te ha pasado, si tienes tus dudas y tus preguntas todavía, habla con Dios y dile, Dios, yo quiero llegar a una comprensión. Yo quiero estar convencido y seguro de esto. Y Dios lo hará. Lo ha hecho en mi vida. Y en el corazón uno sabe que esta es la verdad de Dios. Eso es lo primero. Como Jesús hizo con Pedro, hace lo mismo con nosotros. Número 2. Dios usa a los
que entienden su pecado. Si tú nada más ves los errores de otros, si tú nada más te enfocas en los pecados de otros, si tú no ves tu necesidad de ser perdonado, Dios no puede usarte. Dios siempre usa a los que, como Pedro, han visto su necesidad por el Salvador que es Jesús. Y si no estás consciente de tu necesidad de ser perdonada, también esto viene de Dios. Y pide de Dios esta comprensión. Es la segunda cosa. La tercera cosa, Dios usa a los que comprenden el mensaje no temas. Pedro entendió claramente que Jesús era el que le había dicho: no temas, Pedro, yo te estoy llamando, yo te voy a perdonar, no temas. Y luego esa lección fue repetida en la vida de Pedro porque negó a Jesús. Y Jesús lo restauró. Y Pedro siempre entendía que su trabajo era de traer las personas a Jesús, de traer a los enfermitos al médico. Pedro comprendió quién es el médico de los médicos. Y esto es nuestro trabajo también. No es de traer personas a nosotros, a nuestra religión, a nuestro mensaje. Es traer las personas al médico, que es Jesús, el que dice: no temas. Y cuando comprendemos esta lección, traemos a las personas a Jesús, en nuestro tiempo también. Entonces, eso es número 3. Dios usa a los que comprendan el mensaje, no temas. Última cosa, Dios usa a las personas que lo siguen. Jesús dijo a Pedro: Pedro, sígueme. Y Pedro dejó todo en ese momento y lo siguió. Fue un cambio en la profesión de Pedro. Y la mayoría de nosotros, seguir a Jesús no significa un cambio de profesión. Tal vez en algunos casos, sí. Especialmente si tu profesión no es una profesión honorable. Para la mayoría de nosotros, seguir a Jesús significa un cambio. Sí, pero no necesariamente cambio de profesión. Pero definitivamente es un giro total, porque antes de seguir a Cristo, nosotros hacemos lo que nos parezca correcto. Pero después de entregarnos a Jesús, es cuestión de decir en cada situación: Jesús, ¿qué es lo que tú quieres en mí? ¿Con mi dinero? ¿Con mi familia? Sí, en mi profesión. ¿Con mi tiempo? ¿Con mi sexualidad? Con cada área de mi vida, Jesús, yo quiero hacer lo que te gusta a ti. Y seguir a Jesús significa dejar ciertas formas y estilos de vida para seguir a Cristo en cada área de nuestra vida. Y esas son las personas que Jesús usa en nuestro tiempo también. Las personas que también siguen a Cristo. Entonces yo te pregunto esas 4 cosas. ¿Entiendes la realidad de Dios? Que esto es su mensaje. Que Dios existe, que es poderoso, que es la verdad y la vida, y fuera de Él no existe otra verdad. ¿Has visto, número 2, tu pecado? ¿Tu necesidad por un Salvador? Número 3, ¿entiendes el mensaje de Jesús? No temas. Que no tienes por qué temer tu pecado cuando Él te perdona. Cuando no tienes por qué sentirte incapaz de seguirlo, porque Él es el que te llama y Él te capacita a ti. Y número 4, tú sigues a Jesús, lo estás siguiendo en cada área de tu vida. Entonces, si esto es, ahora es tiempo para pescar, como Pedro también pescaba. ¿Y dónde comienzas a pescar? Pues comienzas donde estás. Comienzas con tu familia. Por ejemplo, cuando tus hijos te fallan, o mejor dicho, cuando tus hijos le fallan a Dios, les explicas: mi hijo, haces estas cosas porque eres un pecador. Pero mi hijo,
El médico es Jesús. Tú necesitas, mi hijo, ser perdonado por Él. Mi hijo, cuando caes en el pecado, tienes que buscar a tu Salvador. Comienzas con tus hijos, con este mensaje de la salvación. Tus hijos no son perfectos, como no soy perfecto, como no eres perfecto. Este mensaje es para tus padres, es para tus amigos. Comenzamos donde estamos. Hacemos listados de nombres de personas, comenzamos a orar por ellos. Las personas en tu farma. En esta temporada, los que están aquí en Canadá actualmente, tenemos que serle fiel a Cristo donde nos ha puesto. Jesús no ha regresado porque tiene paciencia, no quiere que nadie se parezca, sino que todos se arrepientan. Y Dios quería usar a Pedro en ese proceso y quiere usarme a mí y a ti en este mismo proceso. Entonces, quiero terminar con un versículo más de la Biblia, que es Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Pedro siguió a Cristo de por vida. Y Dios le dio éxito. Sí, se murió crucificado, pero Dios le dio almas. Y el mismo Jesús te llama a ti y quiere usarte a ti. Y el éxito vendrá de Él y tal vez no vas a ver los resultados. Y a veces te cansas. Pero como dice Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Vamos a terminar con una oración. Padre Santo, como tú usaste a Pedro en su tiempo y como tú lo llamaste y lo capacitaste, haz lo mismo con nosotros. Llámanos, capacítanos en nuestra generación. Señor, yo te pido en especial por los que te aman y te siguen y están luchando con sus hijos para entrenarlos en tus caminos, los que quieren hablar con sus padres, con hermanos, con amigos. Oh Dios, úsanos en nuestra generación para atraer a personas a ti. Oh Dios, gracias por tu paciencia. Gracias por tu realidad, gracias por tu verdad, gracias por tu poder. Úsanos en nuestra generación para tu honra y para tu gloria. Pedimos esto en el santo nombre de Jesús.